Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tráfico Visual. Les habla Ileana Ramírez. Hoy les traemos una conversación que nos entusiasma mucho, porque tenemos como invitado al curador internacional Rafael Fonseca, una figura clave en la escena artística latinoamericana y contemporánea. Rafael nació en Río de Janeiro, en Brasil. Es doctor en Crítica e Historia del Arte por la Universidad Estatal de Río de Janeiro y desde el 2021 dirige el Departamento de Arte Latinoamericano Moderno y Contemporáneo en el Museo de Arte de Denver, donde reside actualmente. Este año fue el curador jefe y líder del equipo artístico de la 14ª Bienal de Mercosur en Puerto Alegre, un evento que reunió más de 70 artistas en 18 sedes y propuso reflexionar sobre el cambio y la diversidad desde una mirada global. En este episodio, Rafael nos contará de sus comienzos como investigador, docente y curador, el debate sobre la noción de arte latinoamericano, sus desafíos y ficciones, y su visión sobre los retos éticos, sociales y ecológicos en proyectos como bienales y exposiciones. Les invito a escuchar esta entrevista que nos ayudará a repensar la curaduría en diálogo con los desafíos de nuestros tiempos. Bienvenido, Rafael Fonseca, al podcast de Tráfico Visual. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien, gracias por la invitación. Yo estoy bien, sí, tranqui. ¿Y tú? Bien, bueno, muy complacida y agradecida por esta oportunidad de poder conversar contigo un rato para conocerte mejor y tener esa perspectiva desde, bueno, desde todos estos compromisos que has venido realizando con la curaduría, con la escritura. Rafael Fonseca nació en Río de Janeiro, en Brasil. Vive en Denver, Estados Unidos. Como dijimos, es director del Departamento de Arte Latinoamericano Moderno y Contemporáneo desde el 2021. Fue curador jefe de la 14ª Bienal de Mercosur, que inauguró en marzo de este año 2025. Y bueno, él es uno de los curadores más influyentes, podríamos decir, de la escena. Eso es siempre así, una situación así, como, no sé, pero bueno. Bueno, eso lo vamos a descubrir. Y se puso, y te sonrojaste, así que hay algo allí que nos vas a revelar, nos vas a ir contando, pero sobre todo porque, bueno, también eh, es muy importante para nuestra audiencia, para el público de tráfico visual, conocer las prácticas curatoriales y esa visión que tienes tú como brasileño, como latinoamericano y que está en Estados Unidos en un foco importante, ¿no? De lo que está pasando en lo que se llama arte latinoamericano y cómo podemos, cuáles son esas interpretaciones. Que quisiera comenzar por allí. Toda esa formación académica y todo este trabajo teórico que tú has venido haciendo desde tus estudios, desde tus primeras prácticas, ¿cómo las combinas, ¿no? Con tu ejercicio de la curaduría, porque la curaduría también tiene un trabajo del espacio, de ir a los talleres, de ir a los estudios, de conversar con los artistas, de esa relación tan próxima para un curador como tú, que encima tiene un trabajo institucional, una responsabilidad institucional para conseguir ese equilibrio en los proyectos que realizas. Ujú, ese equilibrio más, por decir, entre, no sé, los estudios académicos y esa parte más práctica de la curaduría, ¿no? Más o menos. No sé, es una buena pregunta, claro. Antes de todo, gracias por la invitación. Es un gusto hablar contigo. Es un gusto hablar también, de alguna manera, con el público de Venezuela. No, yo nunca viajé a Venezuela, está en mis planes. O sea, de los países que hablan español en Sudamérica, el único que yo no conozco es Venezuela. Entonces, está ahí un plan de viajar hasta ahí un día. Voy a decir eso públicamente porque ahí se pone, ¿no? Se juega con el mundo, con la esfera pública también. Por más que aqui no Denver Art Museum eu trabalhei um tempo, me jefe de departamento, porque em verdade quando eu comecei a cara o departamento de arte latino-americano,
Y después eso cambió, ¿no? O sea, mi jefe que se llama Jorge Rivas, que es venezolano, ahora trabaja como curador jefe de un museo en San Luis, en el estado de Missouri, acá. Y han creado mi departamento de arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Pero, o sea, solo para decir que trabajé por 2 años diariamente con una persona, 3 años de Venezuela, ¿no? Entonces fue muy interesante también. Pero no sé, Ileana, contestando a tu pregunta, yo creo que mi trayectoria sí es un poco en zigzag, o sea, yo creo que como pasa con un montón de gente en Latinoamérica, la gente muchas veces no quiere de manera así muy objetiva ser curadora, o sea, eso pasa más como un accidente, no es un plan así anterior, al menos en mi generación, yo tengo un poco la impresión que ahora personas más jóvenes, los Zennials, quizás, yo ya escucho más gente como, ah, quiero ir para la universidad para hacer curaduría, pero en mi caso no fue así. En verdad, sí, yo estudié historia del arte, o sea, también hay eso, ¿no? Mucha gente estudia lo que quiere, ¿no? O sea, y se transforma en curador después, pero en mi caso, yo estudié historia del arte, hice la graduación, la maestría, el doctorado también. E aí o que passou comigo foi que eu inicialmente trabalhava um montão com tradição clássica de nascimento. Ou seja, minha maestria foi sobre nascimento, minha graduação foi sobre coisas assim mais antigas e não sei, e algo assim, século XVII, e pero também tinha cine. E desde o início me interessava fazer esse mix de um montão de coisas, não? Então, creio que não sei, creio que quando eu comecei a fazer curadoria há mais ou menos 14 anos, yo empecé a aprender un montón con los artistas contemporáneos, pero creo que tenía ahí ese background en historia del arte, y mirar las imágenes, intentar interpretar las imágenes, intentar pensar la relación entre imágenes y diferentes contextos históricos. Entonces creo que eso de poco a poco alimentó mi mirada curatorial en el sentido de que, claro, me interesa trabajar con arte contemporáneo, pero no exclusivamente. Y no me interesa mucho también hacer proyectos que tengan una dirección solo, ¿no? O sea, me interesa hacer proyectos donde hay, no sé, gente de lugares diferentes, generaciones diferentes, gente que tiene diferentes relaciones con la imagen también. Y yo creo que eso es mucho una influencia, no solo de la historia del arte, así en general, pero más que eso, porque la historia del arte puede ser un gran problema también, puede ser algo muy colonial y muy así, malo para la mirada, pero también es un reflejo de dónde yo estoy historia del arte, ¿no? Yo fui a una universidad en Río de Janeiro que se llama Universidad Estadual de Río de Janeiro. Y ahí tenía un grupo de profesores que hoy yo percibo muy bien, que eran muy experimentales dentro del posible e que nos estimulavam a mirar sobre arte desde uma perspectiva menos quadrada, menos assim historicista, e sempre fazendo cruces, e sempre com muita abertura de mirada e de corpo para o que seja, não? Então, claro, eu creio que historia del arte é meu campo de formação e é de alguma maneira no sé, me proporciona tener una mirada específica, pero claro, con el tiempo, con la gente que tú conoces, con los proyectos que tú haces, con los viajes que tú haces también, o sea, que también a eso, tú vas naturalmente ahí siguiendo otras direcciones y ampliando su interés y teniendo más y más dudas, ¿no? En su cabeza y experimentando con las curadurías, ¿no? No sé si te contesté, pero claro, pero en mi caso sí fue un poco. Yo conozco mucha gente que desde el inicio solo trabaja con arte contemporáneo, pero en mi caso certamente no fue así. O sea, yo hay ese interés y hay paralelamente algo con que trabajaba antes de la universidad, que era cine, ¿no? Entonces trabajé mucho tiempo con cine también, porque también me encanta y creo que eso es algo muy importante en las cosas que yo hago también. Que creio que tanto o cine quanto o arte tem essa relação com a ideia de edição, não? De infos, de documentos, de texto. Eu creio que curadoria também tem que ver com edição. Debo decir que ya la invitación está sobre la mesa para que vengas a Venezuela. ¿Cómo es Graças. posible? Pero eso se puede, hay que, como dicen ahora, hay que manifestarlo, entonces lo estás manifestando y vamos a trabajar por eso. Y eso me parece también muy interesante de algunas reseñas que he leído, en tu caso, un poco para documentar y prepararme para esta entrevista, de que tú dices, bueno, yo no... em, bueno, hay varios asuntos, pero el tema de
locaciones, la situación del artista, la situación geográfica, que tal vez no Ujú, sea va a impactar, por supuesto, en su trabajo, en su investigación, en todo en su imaginario, pero tal vez en tu trabajo no sea un punto, vamos a decir, determinante, sino más bien esa otra búsqueda a través de lo intergeneracional o lo temporal basado en un tema que no sea tan cerrado, sino más abierto, ¿no? Que sea ujú. como mucho más amplio, que dé pie para otro tipo de tensiones, otro tipo de intercambio. Y eso me hace comentarte directamente sobre el ensayo que tú escribiste para el libro de la Phaidon, de la editorial Phaidon, una publicación, vamos a decir, inédita, de esta editorial sobre los artistas latinoamericanos desde el siglo XIX, final del siglo XIX, hasta nuestros tiempos. Y, y tal vez me adelanté un poco por la cantidad de otras inquietudes que tengo, pero bueno, es muy, sobre todo, vale la pena preguntarte sobre este texto porque lo llamaste Rakata, o Rakata, que es el título de una canción de Arca, nuestra querida y admirada Arca. Entonces esos guiños están allí, ¿no? Es un tema complicado y es un debate también difícil lo de la identidad como Latinoamérica, pero hablemos porque estás en Estados Unidos y también un país de migrantes, es otro aspecto álgido en estos momentos, donde habitan tantas personas de tantos orígenes y de tantas culturas. Sí, sí, ok, ok, ¿por dónde yo empiezo? Te lancé No, muchas o sea, preguntas, pero bueno, tú las no, no, organizas no, no, allí. no, fue bien, no, tranquilo. No, lo que pasa es que sí, el texto de Faidon, ¿no? Fue interesante porque, primero que se quede bien claro, porque siempre hay gente que hace confusión con eso. Yo no organicé el libro, ¿no? Yo no seleccioné las noticias del libro, ¿no? O sea, la gente, algunas personas creen que yo hice el libro, ¿no? Y me escriben como, ay, ese libro, no sé qué, me encanta, o yo odio el libro, etcétera. No, lo que pasó fue que yo trabajé ahí como un consultor del libro. Yo vi versiones de la lista, yo sugerí artistas que al final han entrado, otros que sugerí no han entrado también, una lástima. Y al final me han invitado para hacer el texto, ¿no? Porque me han invitado, no sé, pero bueno, me han invitado y fue muy, no soy de broma, claro, me han invitado porque que yo escribo, porque la gente quería un texto así que fuera amplio sobre el tópico, etcétera, etcétera. Y ahí es muy desafiador, ¿no? Y ahí yo pensé, ok, voy a hacer un texto donde, en lugar de definir lo que es el arte latinoamericano, que yo quizás complique un poco más la cosa, ¿no? Porque hay esa cuestión de que el libro, primero es un libro hecho por una editora europea, ¿no? Segundo es un libro que tiene un arco temporal muy amplio, o sea, final del siglo XVIII, creo, hasta, no sé, gente muy, 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 muy joven, como Seba Calfuqueiro, ¿no? Entonces, de Chile. Entonces yo pensé, ok, que yo haga un texto que é dividido aí em diferentes momentos históricos, porque creio que seria mais didático hacerlo, que eu explique um pouco como surge o nome Latinoamérica, que é uma invenção europeia também. Claro, há milhões de maneiras, não milhares de maneiras de falar sobre esse território gigante, outros nomes que vêm da Europa, outros nomes que vêm de diferentes nações indígenas, ou seja, Latinoamérica é só uma possibilidade. Pero es una posibilidad que se usa más en el norte del globo, ¿no? Entonces, claro que Faidon va a usarla, ¿no? Así como se usa términos como sudeste de Asia, o como, o no, o Asia mismo, o norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, sí, fue un buen desafío escribir el texto y fue muy divertido también. Y al fin yo tuve esa decisión de dividirlo en cuatro momentos, si, no, si cuatro creo, o tres, cuatro, y hablar de las canciones, ¿no? Y pensé en ese Rakata, no solo el Rakata de Arca, que me encanta un montón, y ya que estamos aquí en un momento Venezuela, claro, porque no hablar de Arca, pero también ese Rakata de ese dúo puertorriqueño, cuyo nombre no voy a me acordar ahora, porque esa canción no fue un hit en Brasil, pero también ese Rakata que tiene que ver con violencia, con cambio, con sonido, con ruido, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que me parece que el texto habla, lo que yo creo, y creo también después de viajar un montón, es que, claro, me parece que la idea de Latinoamérica es muy interesante, es muy didáctica, pero al mismo tiempo, dependendo de como tu usas esse termo Latinoamérica,
eso atrapa cosas, ¿no? O sea, atrapa prácticas, atrapa biografías, atrapa artistas, o sea, me parece que muchas veces mucha gente de Latinoamérica más como una prisión, más como un punto de llegada y menos como un punto de partida, ¿no? Porque claro, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, lo que sea, México, tú vas a Centroamérica, ¿no? Nicaragua, Honduras, si tú llegas ahí, si tú crees que Caribe también es Latinoamérica, como Dominicana, Cuba, mismo Puerto Rico, claro, son países, son territorios con historias muy distintas. Hay puntos de contacto coloniales, sí, hay puntos de contacto de la lengua, sí, pero somos muy diferentes, ¿no? Entonces creo que poner todo en un mismo grupo y buscar artistas que de alguna manera refuerzan una narrativa, me parece que es más complicado, o sea, que me parece que más interesante si partimos de eso y mostramos cómo Latinoamérica es una ficción, porque es una ficción, fue un nombre que ha venido de fuera y también impuesto a esa, ¿no? Puesto ahí en esa región. Pero también no es un problema solo con Latinoamérica, ¿no? Se va al sudeste de Asia, donde yo viajé ya algunas veces, la gente de Tailandia y Singapur, Indonesia y Filipinas, claro, hay fronteras, hay vecindad, hay historias coloniales en común, pero son lenguas diferentes, culturas diferentes, creencias diferentes y maneras de hacer arte diferentes, ¿no? O sea, son historias del estudio de artes visuales muy diferentes, ¿no? Son escuelas de arte diferentes, ¿no? Entonces, me parece que, ok, que usamos esses términos geográficos, geopolíticos como algo más didáctico, para también quizás cuando hablamos dejar nuestra vida así un poco más fácil y más palatable, especialmente con quien se inicia en el campo, pero que no usemos únicamente eso, ¿no? Porque ahí crea problemas. Por ejemplo, no sé, si tú miras muchas de las publicaciones sobre arte latinoamericano, muchas veces es solo espacio para la gente que habla explícitamente de Latinoamérica, ¿no? O sea, si tu trabajo no es directamente sobre eso, sobre trauma, violencia, episodios históricos, o sobre las lenguas, claro, en portugués, español, o que sea, o lenguas, ¿no? De diferentes naciones indígenas, no hay espacio, ¿no? Eso me parece muy malo. O sea, si tú trabajas con abstracción, por ejemplo, en la ciudad de Latinoamérica, quizás no hay tanto espacio para ti una publicación como esa de Faidon, ¿no? Mas la publicación de Faidon me parece que hay gente con prácticas muy diferentes, pero en otras publicaciones no tendría tanto espacio para una persona así, que una persona con una práctica, yo doy ejemplos con todo el espectro que me encantan, como Tania Bruguera, o como Regina Rosa Galindo, o como ahora más joven, Wiki Pirela mismo. Entonces yo creo que, no sé, que es importante pensar, intentar de dar espacio para personas con intereses muy diferentes y contradictorios que han nacido y se criado o que han imigrado para eso que llamamos de Latinoamérica, ¿no? Y eso está ahí en mi texto, está en las cosas que hago como curador, está acá en el Denver Art Museum también, cuando compro obras, cuando pienso proyectos, etcétera. Y claro, y de poco a poco, con más experiencia, tiempo, espacio, presupuesto mismo, yo intento también no me poner en ese lugar de ser el curador de arte latinoamericano, punto. No, yo intento como de hacer proyectos con artistas que me encantan, que son de diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque creo que políticamente, ahí sí, en mi opinión, está una cierta virada decolonial, ¿no? O sea, que yo, como brasileño, como latinoamericano, como alguien del sur global, por decir, claro, yo voy a tomar atención a la gente y a prácticas de mi región, pero ¿por qué no hacer proyectos con gente de Europa, de otros lugares del mundo? O sea, ¿por qué yo no puedo tener derecho de hacerlo y también hacer proyectos donde el pertenecimiento geográfico no sea el punto de partida, ¿no? Y sí, solo un elemento de entre muchos otros elementos también. Sí, y me permito leer unas 3 líneas de tu texto, de ese ensayo, Ajá. que dice, bueno, esta es una traducción libre, ¿no? Porque está escrito en inglés. Dice, dejando de lado sus diferentes contextos y especificidades históricas, este giro de colonial en el arte latinoamericano
es reciente. Artistas, críticos y curadores se cansaron de estar sujetos a imágenes que exotizaban y en ocasiones se lucraban con sus cuerpos y decidieron unir fuerzas para convertirse en autores de sus propias narrativas. Y eso me parece muy importante porque ahora el artista también tiene su propio statement que dialogue, que coincide, como dices tú, también con problemáticas que van más allá del territorio donde se encuentra y de donde se supone que son sus raíces, pero que también cada quien ya tiene una historia propia que contar y siempre está ese riesgo y ese peligro de lo latinoamericano. Con la exotización, con hacerlo lo más salvaje de nuestra historia. Entonces, Ujú, cómo ver y cómo plantearse otras miradas bueno, y la historia del arte latinoamericano o de artistas latinoamericanos ya dan prueba de eso. Pero en tu caso, cuando también traes artistas que están, bueno, que están haciendo trabajos más recientes, que están participando de distintos proyectos y que también plantean situaciones que nos tocan, ¿no? De forma en lo que llamamos contemporáneo. ujú, Em, Eso quisiera, aprovecho entonces para irnos a lo que fue bueno, tu participación como curador jefe de la 14ª Bienal de Mercosur, ujú. donde, bueno, acabas de mencionar a Vicky Pirela, también participó Valerie Brathwaite, que es trinitaria, pero bueno, tiene más de, no sé, más de 40 años en Venezuela, si no más. Y bueno, Wiki, que es una joven artista, me, bueno, cuéntame cómo fue ese proceso también. La exposición, el proyecto se llamó Estalo, que busqué la traducción y es como snap, como un chasquido, lo estoy Chasquido, sí. haciendo, pero también ahí hay unas connotaciones de esos cambios repentinos, de que todo está como sujeto a una transformación. Ujú. ¿Cómo fue para ti bueno, ese compromiso en tu propio país de organizar ya esta bienal? Fue una locura, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, terminó hace una semana y yo creo que estoy en un proceso de, ¿cómo se dice? De luto, ¿no? Es De duelo, lidiar estás de con, duelo, como de duelo. duelo, gracias, de duelo, sí. Porque es muy loco y mucha cosa, mucha energía, mucho trabajo y pasó mucha cosa en 2 años también, desde que me han invitado para hacer la Bienal. Entonces, claro, sí, te contestando directamente, fue muy interesante. Yo creo que fue una experiencia así de divisora de aguas en mi vida, no solo profesional, pero personal también. Y claro, creo también que pensando un poco en ese tópico, ¿no? Que hablé sobre, ahora sobre el texto y sobre las expectativas de Latinoamérica, etcétera. Creo que fue un buen desafío porque la Bienal de Mercosur históricamente tiene esa relación con Latinoamérica, o sea, la Bienal que empezó como una Bienal de arte latinoamericano. A minha edición fue así, muchas ediciones han sido así. Yo no creo que nuestra edición fue radicalmente diferente de eso, porque teníamos ahí un montón de gente de diferentes lugares de Latinoamérica. Creo que fue interesante porque quizás teníamos presencias que no eran tan presentes en las ediciones de la Bienal, como gente de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela mismo, de México, de algunos lugares del Caribe también. Pero claro, una cosa que me interesaba desde el inicio era tener la presencia de personas de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, había artistas de Estados Unidos, había artistas de Asia también, ¿no? Algunas críticas que han salido han comentado eso, ¿no? Sobre la presencia de gente de Asia, de Medio Oriente también. Entonces, de alguna manera, dentro de nuestras limitaciones espaciales, de tiempo y de presupuesto, y también de red, ¿no? O sea, porque yo mismo ahora empecé a viajar más para o Medio Oriente, ou seja, não é um lugar onde eu conosco assim profundamente, a hora que viajei pela primeira vez a Sharjah, então de pouco a pouco uno vai ampliando su área así también. Creo que fue muy, no sé, creo que fue una bienal así con una perspectiva internacional. El equipo éramos yo como coordinador jefe, ya teníamos Ina Jiménez Suriel, dominicana, como adjunta, Tiago Santana, de Bahía, en Brasil, como adjunto, que es artista y curador, una curadora asistente que se llama Fernanda Medeiros, de Porto Alegre,
y dos equipos, uno de curaduría de programas públicos, que era Max y Marina Feldans de Porto Alegre han hecho, y una de educativo, que fue Michelle Guich de Porto Alegre y Andrea Rino, que es artista también de Río de Janeiro. Entonces éramos 8 personas, era un montón de gente, entonces fue un trabajo muy dividido, por decir, como yo, Ina, Tiago y Fernanda tomando más cuenta de las expos, Andrea y Michelle de la educación, y Ana y Marina de los programas públicos, que fueron un montón. Prácticamente a cada día tenía, todos los días del Bienal tuve algo, ¿no? O sea, de conversaciones, de oficinas, de, no sé, un juego de básquetbol, gente haciendo cosas en la calle, fue muy intenso. Y ahí, claro, el nombre de la Bienal me parecía que debería ser un nombre así también amplio, ¿no? O sea, fue muy interesante leer eso en las críticas, ¿no? Porque a algunas personas las encantó la idea del estalo, a otras personas parecía algo así muy demasiadamente amplio, ¿no? Pero yo pienso que una Bienal de Artes Visuales no es hecha para mí y para tú, por ejemplo, ¿no? Es hecha para un público amplio, no especializado, especialmente en una ciudad como Porto Alegre, que muchas veces se ve en Brasil como una ciudad entre grandes comillas, porque es una de las economías más importantes de Brasil, porque es una ciudad así más periférica, o sea, no es una ciudad que es como São Paulo, Rio de Janeiro, ¿no? Entonces creo que ahí especialmente no hace ningún sentido poner ese dinero, que es un dinero amplio, y poner todo esse custo ecológico para hacer una bienal que sea para nuestro grupo Artsy, con PhD, no sé qué, aprovechar la bienal. Entonces, en medio de esa reflexión, llegamos a ese título que se llama Estalo, que se quiere decir chasquido en español, y tuvimos esa idea de que chasquido parecía un buen nombre, porque es un elogio al cambio, es un elogio también a la efemeridad de la vida y de las cosas. O sea, tú me escribiste un correo hace una semana, aquí estamos en esta conversación. Hay algo así de una aceleración del mundo de hoy, pero me parece que hay algo también de un acaso de la vida desde que la vida existe, ¿no? No es solo de hoy que hay ese acaso, esa velocidad de las cosas. Entonces, creo que la Bienal refleja sobre eso y reúne artistas que pensan essa efemeridade da vida e esses cambios, não? De maneiras muito diferentes. E aí, por isso, como teníamos 18 lugares, porque também a ideia era que o público da cidade aproveitara os lugares, as diferentes narrativas aí também, também fomos capazes de invitar artistas com práticas muito diferentes, não? Ou seja, nesse sentido, não é uma Bienal que tenha um discurso assim uníssono em uma direção solo gente de Latinoamérica, por exemplo, pero sí una bienal que de manera muy proposital es más como un asterisco, ¿no? Que apunta para diferentes direcciones y que reúne personas con prácticas que muchas veces son contradictorias, ¿no? Entonces, fue muy interesante hacerla. Pasamos también por un problema muy grande ahí, ecológico, que fue la inundación en Porto Alegre. O sea, la bienal inicialmente iba a abrir el otro año en septiembre, y ahí en abril tuve una inundación gigante en Porto Alegre. Y claro, fruto de un montón de lluvias que ya iban pasando desde marzo na cidade, e aí alteramos a fecha de abertura da Bienal, e também um ou outro artista, claro, tentou trabalhar com a ideia da inundação de maneira assim mais indirecta, porque nós não queríamos também algo assim muito de uma pornografia da tragédia também. Outros trabalhos que já tinham um aspecto trágico depois do fantasma da inundação, claro, han ganhado uma outra leitura por parte do público da crítica. Então, foi algo assim muito interessante, porque, claro, trabalhar em conjunto, trabalhar em tantos lugares, trabalhar na cidade onde eu não vivo, eu estou vivendo em Brasil, mas não é esse desafio também. Trabalhar com uma fundação da Mercosul que é muito confusa, que tem um montão de problemas de presupuesto, também é um desafio. Trabalhar con, no, con él antes, durante y pós inundación. Entonces fueron muy desafíos en un paquete. Y no sé, y a mí me gustó hacer y yo aprendí un montón. Han salido 12 críticas también, que me pareció una cosa así rara. O sea, yo nunca hice un proyecto con tantas perspectivas tan diferentes. Y claro, por más que la gente en general, a la gente, la Bienal los encanta, las encanta, pero claro, hay observaciones aquí y ahí que son interesantes también. Y cosas también que me parece que no hacen ningún sentido, lo que es tranqui también. Entonces fue muy interesante, sí, físicamente, profissionalmente, pero más que eso, psicológicamente, casi psiquiátricamente, ¿no? Porque creo que hablamos mucho da figura del curador, de las bienales, como si fueran figuras de mucho poder que viaja aquí y allá, pero es mucha energía, ¿no? Y tú hablas con mucha gente y tú decides mucha cosa
E foi muito interessante volver a Denver, por exemplo, e ver a Bienal passando aí em Porto Alegre, e de acompanhando desde lejos, desde redes sociais, e ver também como tu e um grupo de artistas, e aí foram 77, põem uma coisa no mundo e tu perdes o controle, não? Que a gente vai ser, como a gente vai interpretar a obra, como a gente reacciona fisicamente às obras também, se a gente compreende coisas que para ti eram muito óbvias ou não. O sea, la recepción de un artista, de un crítico de Inglaterra es una, la recepción de una persona de Chile es otra, la recepción de un público más joven de la ciudad es una, la recepción de un público más de 70 años de la ciudad es otra. Entonces fue así un montón de cosas al mismo tiempo. Y creo que va a tomar toda una vida para yo digerir y comprender qué fue Estalo, ¿no? Que fue la Bienal de Mercosur. Va en contraposición a Stalo, ¿no? Sí, Porque, totalmente. porque Sí, sí. procesar todo eso va a ser, bueno, será un aprendizaje también para todos los otros proyectos que ya debes estar eh, gestando, produciendo. Y ya que mencionas, bueno, esta tragedia, terrible momento de las inundaciones, que eso también puso como un poco en vilo toda la producción de la Bienal y lo que eso significaba, es cierto que estamos en un momento de muchas tensiones, pero por supuesto ecológicas, todo lo que está pasando alrededor. Y el arte siempre está allí como un, pues, no sé si un comodín o un instrumento o está en la mesa para ya sea eh, hacer un debate, una discusión, y entonces pareciera que hay que justificarlo a través de la imagen, a través de cierta representación. Y quisiera preguntarte a ti como curador, ¿cómo observas tú o cómo aprecias tú esa responsabilidad ética desde la Ujú. curaduría con todo lo que está, no solo vamos a decir a nivel de medio ambiente, pero también social, ¿no? Ya hemos hablado un poco eso, de los desplazamientos, las migraciones, pero tal vez ese enfoque hacia los temas naturales, ¿no? Que siempre hay como, bueno, porque es propio también del arte, del paisaje, de la contemplación y cómo el artista se aproxima a estos hechos. Sí, no, es una pregunta difícil, ¿no? Yo no sé, yo soy una persona muy cética, ¿no? Y muchas veces creo que por ser así un poco cético, por no ser muy romántico, una otra persona me ven con una persona así un poco quizás escapista, ¿no? O sea, una persona que quizás no es explícitamente tan política así también. Lo que pasa comigo, y me justificando un poco antes de te contestar, es que yo vengo de un contexto muy working class, o sea, yo soy de una familia así, la primera persona que ha hecho universidad en mi familia soy yo, etcétera. Por ejemplo, mi casa en Río de Janeiro, cuando yo tenía 6, 8 años, tuve una inundación ahí también. Entonces, yo estuve en diferentes momentos de mi vida en ese lado, no del privilegio, pero del lado de ser un poco víctima de tragedias y cosas, ¿no? O mismo ser una persona de la clase trabajadora, yo hago parte de esa masa que en Brasil usamos mucho ese término, la palabra povo, ¿no? Pueblo, o sea, el pueblo, ¿no? O sea, yo hago parte del pueblo, yo no soy, con muchos curadores y artistas, parte de una élite intelectual, o soy hijo de artistas, o hijo de curadores, o hijo de políticos, no sé qué. Entonces, mi perspectiva, cuando se habla así de esa relación entre imágenes en general, no solo arte, ¿no? Y ese carácter así muy político, muy de denuncia, etcétera, es siempre así, ¿sabe? Con un pie atrás, porque yo ya vi mucha gente se apropiar de narrativas para hacerlo, gente en un lugar muy privilegiado, y al fin tú se apropias de algo, tú haces imágenes con mucha fuerza, tú explotas la tragedia del otro, y al fin las cosas no cambian, ¿no? Tu carrera como artista, como curador va aquí, y eso nos va a dar casas a las personas que han perdido casa en Porto Alegre, eso nos va a dar dinero a las personas que han sido afectadas por tragedia en A, B o C lugares del mundo, ¿no? Entonces yo soy muy así reticente con un uso muy directo de las imágenes, de esa manera muy de mucha explotación, por decir. Pero por otro lado, claro, yo creo que hay maneras de pensar eso, de pensar imágenes, de pensar
las tragedias naturales o diferentes contextos ecológicos que son éticas, que son importantes, que son inteligentes. Hay mismas maneras de hacer trabajos de arte donde se puede cambiar algo, cambiar un lugar, una calle, un contexto. Pero para mí as coisas tomam tempo, não? E não sei, e me quedo assim com muita dúvida quando há uma resposta assim muito direta, muito objetiva, muito ansiosa para todos os problemas malos do mundo, que sejam ecológicos, que sejam políticos, que sejam migratórios, não? Ou seja, mesmo o que passa, por exemplo, acá em Estados Unidos, não? Ou seja, tenho amigos que estavam aí em Los Angeles, aí, essa loucura com ICE, e tudo isso. Claro que a gente va a la calle, que a gente proteste, que a gente haga lo que quiera, pero yo me quedo así con mucha duda cuando alguien que es artista rápidamente toma essas imagens e hace una obra e põe a venta, ¿sabes? Me parece que a mí es importante que tengamos un tiempo de gestión de las cosas, antes de la respuesta tan automática. Quizás, eso depende también de mi lugar como historiador del arte, o sea, que a mí las cosas toman tiempo de análisis, tiempo de reflexión, de lectura y de conectar los puntos también. Eso fue algo que pensamos un montón en Mercosur, o sea, cómo no transformar la tragedia en algo, o sea, que fuera la bienal de la inundación, que fuera algo así tan directo, tan objetivo, ¿no? Porque también después de un tiempo ahí, aprendemos que la gente ya no puede más con el tópico de la inundación. Claro, hay gente que sí, pero mucha gente ya no puede más, o sea, la gente quiere escribir otras páginas también, ¿no? E por outro lado, Eliana, pensando alto, esses dias eu contestei um periodista que me perguntou sobre isso, sobre o lugar ético da curadoria, en la Bienal, en ecología, y mi respuesta fue, hacer una Bienal no es algo ecológico, empieza ahí, ¿no? Es una locura, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, son como 77 artistas, transporte de obra, madeira de cajas, petróleo de avión, o sea, es una cosa extremadamente antiecológica, no solo la Bienal, como Festival de Música, Festival de Teatro, como Festival de Cannes, o sea, essa ideia de festival, para mim na Bienal de Arte há algo de festival, sim, que vem da palavra fiesta, não? É uma palavra, vem de um radical latino que tem que ver com a ideia de festa, não é algo ecológico per se. Então, a melhor resposta seria essa, não? Se nós como curadores temos assim um compromisso tão grande ecológico que não hagamos bienales e trienales, para começar, não? Mas eu creio que sim, claro, há maneiras de no sé, ahora estoy haciendo un proyecto en San Luis, en Estados Unidos, en la Trienal, donde hay ahí un comité ecológico, ¿no? Que es muy interesante. Y hay discusiones como, ok, que hagamos reciclaje de materiales, que hablemos con los artistas sobre eso desde el inicio, que sugeremos maneras de colaboración que no sean tan de tantos ostentación, de tantos costos y de tanta basura también, ¿no? Entonces, sí, hay maneras. Eu sempre penso nesses tópicos, mas me parece que o formato bienal, ou trienal, ou festival, já contradice ecológicamente de maneira muito direta, não? Y ya que estás hablando de, bueno, en el caso de la Bienal eran 18 espacios y entiendo Sim, que para ti era importante también que no fueran esos espacios todos tradicionales, sino que también mucho público de la comunidad de distintos sectores también se involucrar o participar a visitar a la exposición. ¿Qué estrategias para ti son importantes como también director de una colección en un museo en Estados Unidos y también tu mirada hacia tu país, pero hacia todo el hemisferio, para que esos proyectos no se queden en esa sala, en ese cubo blanco, sino que de verdad toquen la sensibilidad de una audiencia más amplia. Para ti, sim. supongo que eso es bueno, ese es el desafío, siempre es un gran reto, ¿no? Es la pregunta del millón. Pero eh, en este caso, ¿qué estrategias establecieron en la Bienal y para ti, para tu práctica, para ti, qué es importante tú como curador? Mira, não sei se essa pergunta é a pergunta de um milhão, porque creio que há muitos curadores que não pensam muito nisso, não sei. Em meu caso, como eu vengo da classe trabalhadora, ou seja, eu visitei museus pela primeira vez a meus 15 anos, 16, tomou muito tempo para eu visitar museus.
Yo solo salí de Brasil, o salí de Río de Janeiro para conocer otros estados de Brasil después de los 20 años, ¿no? O sea, minha mamá, a primeira vez que ela visitou um museu foi comigo, não? Ela tinha 60 e algo anos, ou seja, nunca nos sentimos autorizados a visitar esses espaços, não? E aí, depois disso, antes de ser curador de artes visuais, eu trabalhei como professor de artes visuais em uma escola muito importante em Rio de Janeiro, que se llama en portugués Colégio Pedro II, es como la escuela, la segunda escuela pública de la historia de Brasil. E aí eu trabalhei, e aí, claro, eu estava seguindo maestria, blá, 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 já havia viajado à Europa, não sei o quê, e aí trabalhei com alunos que eram como eu, ou seja, que eram saíram do subúrbio de Rio de Janeiro, que nunca haviam ido no museu, ou seja, que entravam no museu e não sabiam que não se podia tocar em la obra, não? Por exemplo. Então, eso creo que me dejó una marca muy grande en todo lo que yo hago, ¿no? Aquí en el museo, las cosas que yo compro como curador, las cosas que me interesan, los artistas que me interesan, etcétera, etcétera. Y ahí, claro, creo que en Mercosur, nosotros curadores, todos nosotros no somos de lugares hegemónicos, ¿no? O sea, Tiago, Ina, Fernanda, nosotros tomando cuenta de la exposición, todos salimos del suburbio, todos somos de familia de clase trabajadora, entonces... Desde el inicio la idea era, ok, que tengamos espacios en el centro de la ciudad, donde hay una tradición de Mercosur, donde muy anteriormente tenía ahí un espacio ahí cerca del río, etcétera, etcétera. O sea, que ocupemos los museos ahí, claro, se interesa a la gente siempre, pero que tengamos lugares fuera del centro, ¿no? O sea, que la gente que vive en la zona oeste de Porto Alegre, que vive en la periferia de Porto Alegre, pueda ver la Bienal. Porque nosotros sabemos que muchas veces ese público, así como yo, cuando niño y cuando adolescente, no va a tomar un autobús y quedarse 2 horas hasta llegar al centro de Porto Alegre, ¿no? Y ahí fue ese un poco el plan, pero sin también romantizar mucho, o sea, sin creer que eso va a cambiar la arte en Porto Alegre, la vida de la gente, así como wow, sin también hacer proyectos megalomaníacos, sin también poder trabajos en lugares así, donde no hay una movimentación. Por ejemplo, en Porto Alegre hay dos barrios vistos como periféricos que se llaman Lomba do Pinheiro y Restinga, y ahí hay dos centros comunitarios, y ahí había simplemente un mural en cada uno y punto. O sea, yo sé que la gente ahí, a ellos les encantó, los encantó los murales, yo estuve ahí, hablé con la gente que es parte de la directoría, la gente se sintió también súper perteneciendo a la Bienal de alguna manera. Pero claro, no eran espacios con dos artistas, con un montón de cosas, con manutención, no, eran dos murales y muchas veces por eso la gente estaba curiosa con otros lugares de Porto Alegre, donde ver otras cosas también. Entonces creo que una cosa lleva a la otra. Por otro lado, en la última semana de la Bienal, yo hablé con un montón de gente más privilegiada de Porto Alegre, el comentario era siempre el mismo. Ay, yo no vi los espacios de Lomba do Pinheiro y Restinga. O sea, porque la gente también no quería tomar su carro e conduzir, não sei, Eliana, não são 2 horas, conduzir por 30 minutos. Ou seja, depois de 2 meses na semana, essa gente não havia visto isso, ao menos hasta viernes, sábado. Então, isso me interessa, assim, um pouco, como tentar ampliar um pouco, assim como eu fazia o mesmo como professor, não? E acá no museu, claro, é um departamento gigante do que aqui eles chamam em inglês Learning and Engagement, como aprendizagem e engarramento, não sei. Que é muito bueno, muito eficiente, que hace projetos em diferentes pontos de Denver também. Pero eu creio que eu, como curador, não sei, intento invitar artistas a fazer projetos que tenham assim, um aspecto um pouco mais pop, não? Assim, que tenha algo assim um pouco mais menos com essa cara de arte contemporâneo aburrido, muito assim, quase como uma broma interna a quem trabalha com a coisa, e mais com o aspecto, sim, massivo, de cultura pop, de música, de, não sei, de culturas urbanas, que creio que de alguma maneira atrai mais gente, não? Pero sí, pero eso es algo que aquí en el Denver Art Museum es más difícil, es una estructura muy larga, ¿no? En Mercosur, por ejemplo, nosotros tuvimos mucha libertad, eso es un facto, o sea, mucha gente habla mal de otras fundaciones bienales por el mundo, que la gente pone sus dedos en todo, no sé qué, y Mercosur, por más que la Fundación Bienal de Mercosur sea muy frágil institucionalmente y mismo cuanto economía, pero como libertad de creación, una libertad total. Entonces, eso fue muy bueno, ¿no? Y eso, crece, si nosotros creamos unas fricciones, esas fricciones hacen en el futuro un grupo de gente comente, mira, yo empecé a me interesar por arte porque vi la Bienal, o yo empecé a ser artista porque vi la Bienal,
yo ya me quedo feliz también. Yo no tengo esa esperanza romántica de que la Bienal va a cambiar la ciudad o va a cambiar la ciudad del arte de Porto Alegre. O sea, tuve un día que yo llegué ahí, han salido unas críticas, ¿no? Una persona escribió en Instagram algo muy divertido como, ay, en Porto Alegre todos hablan de la Bienal. Y yo comenté, ajá. El padeiro habla de la Bienal, el conductor de autobús habla de la Bienal. Claro que no. O sea, es una ficción, esa burbuja también de artes visuales, como la gente está hablando, ¿no? La gente no sé, 0,0001% de la gente, ¿no? Entonces, eso no es la gente real, es una muestra muy pequeña de la gente, ¿no? Eh, Tú que estás, vamos a decir, fuera siento que estás como en un panóptico que tiene unas ventajas, ¿no? O sea, puedes ver, estás como en una torre que puedes ver muchas cosas, por ejemplo, el caso de tu país, de Brasil, y puedes ver, porque a veces cuando uno está imbuido en todos los problemas, los sucesos, eh, desde lo más micro, ¿no? De las dinámicas del arte hasta, bueno, lo político y social, a veces es difícil tomar distancia y tener esa perspectiva, pero en tu caso creo que tienes un poco de ventaja estando en otro lugar, pero también muy estratégico porque vas y vienes. Tú como mencionaste antes también, has tenido la oportunidad de ir viajando, de ir conociendo otros contextos, ¿no? Del arte. ¿Cómo sientes tú, cuál es la percepción del arte latinoamericano o del artista latinoamericano, de lo que está haciendo en este momento o de cuáles son sus intereses? ¿Cómo percibes tú que puedes ser como sí, como un observador de esas apreciaciones en tu intercambio, en tu relación con otros colegas? Como, o sea, como la gente que no es de Latinoamérica mira el arte latinoamericano Sí. hoy, ¿no? Ujú. Buenísima pregunta. Mira, no sé. La respuesta es no sé. Bueno, yo ya escuché de todo, ¿no? Yo creo que hay ahí un espectro muy grande. Creo que hay muchísimo interés, especialmente con la gente del sur del mundo. O sea, por ejemplo, cuando yo hice Vídeo Brasil, ahí en Sesc, en São Paulo, con la gran Solange Farcas, etcétera, para Vídeo Brasil, el sur global es casi, claro, es un montón de lugares, como todo el este europeo, el sur global, o sea, tomamos eso como una idea de sur. O sea, creo que hay mucho interés, mucha curiosidad. Creo que encantaría a la gente viajar más a Latinoamérica, pero falta oportunidad, invitaciones, dinero, lenguas también. O sea, la gente creo no sé, la gente no habla español, no habla portugués, la gente también siente que si tú llegas ahí hablando solo inglés, el contacto va solo hasta cierto punto. Am, sí, creo que hay mucho respeto, creo que hay mucha curiosidad. Creo que se ve en general la escena como algo muy experimental y muy así, do it yourself. Creo que recientemente tiene mucha atención y mucho interés la producción de arte indígena en Latinoamérica. Y eso es muy reciente, como 5 años, como Shadow Hour, por ejemplo, o sea, algo 5 o 10 años máximo. Ahora, por ejemplo, en Charja tenemos artistas indígenas de Oceanía, de que lo llamamos de Oceanía, los lugares del mundo. Y tenía ahí gente de Latinoamérica también, como por ejemplo, claro, no es indígena, pero tiene ascendencia indígena como Fernando Rodríguez Palma de México. Entonces, creo que hay muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y de mi parte también cuando yo viajo, no sé, yo estuve en Sharjah, en Qatar, en Saudi Arabia, no sé, yo percibo que hay muchos puntos de contacto, ¿no? Y muchas cosas que son puntos de contacto también por nuestras historias coloniales, ¿no? O sea, cuando yo viajé a Indonesia y Filipinas la primera vez, primera y única vez, yo me quedé en shock, ¿no? Tú vas al centro de Manila y parece que estás en México, ¿no? O sea, la gente cuenta el dinero en español hasta hoy. Entonces, no sé, me parece que hay mucha curiosidad. Y creo que el lugar que el arte latinoamericano ocupa en esta idea global de artes visuales es un lugar muy privilegiado, ¿no? Porque tenemos primero esa cercanía con Estados Unidos, lo que permite un cierto tránsito económico muy peculiar. Estamos en las Américas, es una región con una historia del arte larga, es una región con escuelas del arte desde el siglo XIX, es una región que en comparación con otros lugares del mundo tiene muchas libertades democráticas de opinión. Entonces, hay un montón de privilegios que creo que no nos damos cuenta que dan en Latinoamérica, pero cuando tú empiezas a viajar, tú percebes, wow,
O sea, qué estructura hay en Latinoamérica, qué potencia hay, qué conexión hay, y eso no pasa con otros lugares del mundo, con regímenes menos democráticos en Latinoamérica, o con historias más de destrucción, ¿no? Como muchos otros lugares del mundo donde yo he podido viajar también, ¿no? Pero sí, hay interés y hay mucho respeto, creo. Y directamente contigo, para ti, ¿cuál sería el futuro? El futuro del... Te voy a Ya te la poner quiero de ver. evidente aquí que somos tan supersticiosos y... No, pero para pensar, ¿cómo lo vaticinas tú? ¿Cómo lo anticipas tú, ¿no? De lo que observaste inclusive con esta Bienal, y me atrevería también a ir un poco más allá. Y, por ejemplo, esta inclusión de Wiki Pirela y Valerie Brathwaite, y mencionaste a Sharon Awe, em, una pregunta sería esa, para ti el futuro, no el futuro y el presente, ¿cuáles son estos discursos, ¿no? Estas narrativas que pueden estar haciendo más presencia en los intereses de la curaduría? Y en el caso de Venezuela, tú como curador, como investigador, Ujú, que también, por ejemplo, trabajaste con Juan Pablo Garza, y eso daría pie como para otra conversación de la participación de los artistas venezolanos en la escena internacional, ujú. que es como muy específica, ¿no? Em, Eso es otro problema, pero quisiera como plantearte esas dos inquietudes. Una, ¿cómo lo ves tú como curador? Para ti, ¿cuál serían los discursos que van a hacer? Hablaste de todo el tema indígena, del Amazonas y tu visión hacia lo que es el arte de Venezuela, porque bueno, con todos los inmigrantes también, ya no solamente en Venezuela, sino los artistas venezolanos. Sí. Bueno, es difícil, ¿no? Sobre Venezuela yo no me quedo tan confortable contestar así como objetivamente, porque yo nunca estuve ahí. Y creo que hay mucha, no sé, a esa gran construcción de la imagen de la crisis en Venezuela, ¿no? De crisis político y dictatorial, etcétera. Yo escucho de todo y yo tengo amigos que han viajado a Venezuela en diferentes momentos. Trabajé con gente de Venezuela, no solo Wiki, pero Wiki y Juan Pablo también en la diáspora, ¿no? Juan Pablo en Miami, Wiki en Santiago, ya hace casi 10 años. Ese mi jefe acá en Denver de Venezuela también. Y yo ya escuché narrativas de las más distintas, porque hay gente que también viaja a Venezuela en un lugar muy privilegiado, ¿no? Con un grupo de contactos de gente, no sé, que se queda ahí en Caracas, por ejemplo, como toda gente con dinero y tienen una otra imagen de Venezuela. Ya tengo amigos que han viajado y que han me contado otras cosas. Entonces es difícil para mí darte un feedback porque yo nunca estuve ahí yo mismo, ¿no? Para sacar mis propias conclusiones, ¿no? Am, pero creo que, claro, como todo lugar del mundo, artes geniales, es un lugar con modernismo muy importante, ¿no? Es un lugar también con escuelas de arte muy importantes, con un design muy importante también. O sea, no solo, claro, Gego, por ejemplo, que recientemente, curiosamente, tuve un montón de expos, ¿no? Montón no, pero algunas importantes. Pero también, claro, alguien como Wiki, que es más joven, alguien como Sharawari, que también Bienal de Venecia, es súper importante. Entonces, creo que mismo que sea un país y una crisis civil y humanitaria grande, aquí me parece, y tú, claro, certamente sería capaz de contestar eso mejor que yo creo que hay gente haciendo cosas interesantes y que, curiosamente, tiene ese espacio de exportación, de visibilidad. Hay ahí una posibilidad, sí, de viaje, de hacer cosas, no sé qué. Aí, não sei, Abra Caracas, aí Henrique Faria haciendo cosas. Entonces, me llama la atención y creo que solo ahí para hacer una análisis yo mismo, ¿no? Que también creo que viajar a Venezuela no es una viaje de 4 días, es una viaje de al menos quedarse ahí una semana, 10 días, no es solo... Pon la fecha, Rafael. Bueno, después hablamos de eso. No, sobre, o sea, tópicos del futuro, del arte, etcétera, yo no sé, yo creo que, mira, yo creo que después de Mercosur, después de tanto que yo aprendí con eso, hay espacio para todo. Yo creo que hay una cierta expectativa un poco de lo que sea una Bienal de Arte, de lo que sea, ¿sabes? Así, por ejemplo, yo creo que hay una cierta expectativa de que si artistas de una región como Latinoamérica van a tener una obra así, más engarrada políticamente, etcétera,
pero es muy visible que hay espacio, que la política está desde la crítica a un gobierno hasta la afirmación del placer. También es político hacerlo, o pensar ecología, o pensar, no sé, o pensar derechos de género, por ejemplo. O sea, me parece que lo fascinante de la vida de las artes visuales, del cine, del todo, de las muchas culturas, es la contradicción y personas que hablan de cosas que se parecen un montón desde aves muy diferentes, ¿no? Ahora, una cosa que yo esperaría más en el mundo de artes visuales, y no solo en Latinoamérica, pero globalmente, y me encantaría eso, es algo que tengo hablado un montón con Ina Jiménez Suriel, es que tuviéramos una presencia más larga de curadores que vienen de la clase trabajadora. O sea, yo creo que aún falta eso, ¿no? Tú viajas, conoces gente genial, gente re importante, interesante, y ahí tú percibes de poco a poco que, no sé, que mis compañeros curadores, la más gran parte, aún son de familias con mucho dinero, aún son de familias de coleccionismo, galeristas, etcétera, o mismo de la realeza, ¿no? Depende del lugar del mundo. Y tranquila, la gente hace trabajos muy buenos, la gente puede ser muy engajada también. Pero me hace falta ver más miradas de exposición de pessoas que vêm de um lugar assim mais de baixo, que percebem que um projeto grande como na Bienal não é para nós outras, que é para o público amplo. Ou seja, creio que mi coisa também com a educação básica, aún é muito rara na curadoria, não? Ou seja, eu não conheço muitos curadores americanos que han salido de um lugar de la educação básica, não? Que escrevem um texto de parede e pensam, el texto no foi poner aqui um Deleuze Guattari, porque el texto há que ter um alcance um pouco mais amplo, não? Quizás suene populista eso que yo hablo, pero me parece que es muy importante. O sea, que hagamos, que podamos hacer expos que no sean solo para nuestros pares conceptuales académicos, ¿no? É que aí também traemos mais gente a los museus, aí também desconstruímos essa ideia muito ridícula de que arte contemporâneo é uma coisa para as élites intelectuais, etc. Que, ai, sabe, um governo de direito não vai poner dinheiro no Museu de Arte Contemporânea porque as expos são incompreensíveis, etc., entre comillas. Então, não sei, eu creio que me parece que falta esse trabalho e essa no sé, más popularización mesmo de prácticas curatoriales alrededor del arte contemporáneo, ¿no? ¿Y qué se siente estar incluido en las listas de, por ejemplo, Art Review y en los últimos años? ¿Qué compromiso tienes allí? ¿Cómo? Mira, claro, tú te quedas feliz, ¿no? Porque está ahí en una lista, pero por otro lado, esas listas son totalmente, claro, hay criterios, yo respeto un montón quién está ahí, pero también otras personas con mucho más experiencia y competencia que yo podrían estar ahí también, ¿no? Entonces, no sé, yo no soy romântico com as listas, não? Agradeço, me quedo feliz, divulgo, etc. Para alguém que vem de onde eu he venido, não? Abre um montão de portas. Ou seja, abre portas. A gente me invita a coisas porque estou aí nessa bendita lista de art review e outras coisas. Eu não sou mal agradecido, não? Ou seja, eu me quedo feliz. Me parece que é um reconhecimento de, não sei, de um montão de anos na universidade pública em Brasil, de ser, ser quem sou e venir de onde eu vengo. Pero yo también, no sé, yo comprendo que para mí la lista funciona como una oportunidad de visibilidad y de abrir espacios que no estarían ahí disponibles si ya no fueran las listas, ¿no? O sea, realmente ellas cambian trayectorias, ¿no? Pero también ellas no son el fin, ¿no? Ni el comienzo también, ni el inicio. Elas son como un elemento ahí, elas son como que una escalera, ¿no? Que te ayudan ahí a unas cosas, ¿no? Pero también tener tanta visibilidad es un problema también, ¿no? O sea, porque la gente crea mucha expectativa, la gente, no sé, eso aprendí con Mercosur también, cómo es importante hacer cosas que sean públicas, de visibilidad, pero es importante un tiempo ahí también más en la sombra, ¿no? Así un poco más con energía baja, ¿no? Porque estar siempre ahí en los holofotes, siempre con la visibilidad, también te pone en un lugar de mucha presión. Y claro, presión es un privilegio, ¿no? Como dice esa jugadora de tenis, Billie Jean King, pero muchas veces es importante tener momentos y proyectos que no tienen tanta presión o tanta expectativa, ¿no? Pero, anyway, me gustan las listas, me agradezco, pero la vida sigue, ¿no? O sea, y la
batallo por hacer proyectos, por tener oportunidades y por que la gente acredite en mi trabajo, sigue también. Y más allá de esos proyectos curatoriales, eh, a ver, ¿qué otros temas te interesan explorar en un futuro cercano, inclusive fuera del marco institucional? Eh, Más allá sí, de tu responsabilidad como curadora y una curiosidad que ahorita la tienes en stand-by porque estás asumiendo, tienes estos proyectos en... Mira, não sei se são temas, não, mas eu tenho curiosidade com lugares que não conheciam, não? Ou seja, eu não viajei aún a Japão, por exemplo, eu não viajei a Índia. Eu creio que eu tenho muito mais uma curiosidade por lugares e culturas visuais, não? Ou seja, eu sei que quando eu viajar à Índia, vai quedar-me louco, não? Porque aí é uma cultura visual, uma culturas visuais muito particulares deste lugar do mundo, não? Eu penso mais assim que por temas. Eu queria também que, felizmente ou infelizmente, eu sou um curador que navega por temas muito diferentes. Eu sempre que me perguntam isso, por exemplo, Leana, ai, quais tópicos te interessam como curador, eu me quedo assim um pouco, um montão, não? Ou seja, eu não sou esse tipo que diz, ah, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com ecologia antropocena, eu trabalho com gênero e performance. Eu respeito um montão quem lo hace assim, pero para mí es imposible, ¿no? Porque tengo un montón de planetas en Sagitario, tengo mucho interés en muchas cosas diferentes, ¿no? Pero claro, hay lugares que quiero conocer mejor, o sea, quiero conocer como Japón, como India, como la Oceanía también, como Australia, Nueva Zelanda, el Caribe mismo, creo que no viajé tan bien ahí aún. Claro, Venezuela, las Guianas también en Suriname, que parece un problema en Sudamérica, siempre son así un poco, ay, no hay artistas en Guyana, yo me quedo así, ¿cómo así no hay artistas en Guyana? ¿Sabes? En todo lugar hay artistas, ¿no? Y conocer más del Oriente Medio también, de Medio Oriente. O sea, me encantaría viajar a Kuwait, a Bahrein, a Oman. No sé, yo tengo una cosa así de que los viajes realmente abren mucho mi cabeza y ahí aprendo cosas sobre historia, memoria, lugares, trauma, gente, lenguas, comida, lo que sea. Que realmente me quedo, ajá, esto tiene que ver con eso y voy conectando los puntos, ¿no? Bueno, Rafael, de verdad, muchísimas gracias No, gracias a ti. por esta conversación, por tu generosa eh, disposición de contarnos tu punto de vista sobre y tu experiencia, ¿no? Como curador, creo que hay muchos temas muchos puntos para rescatar y daría pie como para otras conversaciones. Pero también pensar desde un punto de vista mucho más amplio y ese campo expandido desde el que tú lo planteas, creo que también va a enriquecer mucho esta escena, este circuito del arte desde Latinoamérica y con artistas latinoamericanos. Entonces, de verdad te agradezco mucho porque esa manera de pensar como también eh, des- no sí, descentralizada, pero también em, de tener un arraigo, pero no tan severo, tan rígido, sino que estos otros temas son varios, son los que te llaman, son los que te mueven y que porque escuché algunos de tus programas porque tienes un podcast hiciste un podcast con varios curadores y que una de tus inquietudes era, bueno, muchos de los curadores no tenían como referencia otros investigadores que no fueran, salvo unas excepciones, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco mucho porque eso nos va a ayudar a seguir aprendiendo y en nuestra visión sobre el arte contemporáneo No, en la gracias a región. ti. Graças a ti. E outra coisa que me quedei pensando assim muito rápido é que quizás uma coisa que me interessaria em algum momento é essa relação entre educação e curadoria, não? Não sei se é dar classe de curadoria, pero me parece que curadoria é educação também, não? Então é algo que seria interessante pensar mais no futuro, não? Pero bueno, graças a ti por la invitación e que um dia nos encontremos aí personalmente em Venezuela, não? Vamos a hacer así y nos encontramos. Un abrazo fuerte aquí desde Um Caracas. abraço. Tchau. Besos. Chao. Gracias.
Muchísimas gracias, Rafael, por esta conversación tan honesta, llena de ideas que nos invitan a reflexionar sobre el arte, la curaduría y las formas de narrar nuestras historias. A ustedes que nos escuchan, gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes como @tráficovisual y también pueden suscribirse para escuchar los próximos episodios. Nos despedimos hasta la próxima entrega.